Hoy tengo la fortuna de estar avanzando con este podcast que estamos creando para todos ustedes emprendedores a nivel internacional en nuestro programa Vida Después del Mundo Tradicional. Es nuestro cuarto capítulo el día de hoy y tengo el honor de poder tener aquí conmigo a un gran amigo, un ser humano que he tenido la fortuna de conocer en este maravilloso mundo. Su nombre es Orlando Salazar. Escucharlo es recibir la transmisión directa de una persona que ha pasado realmente a un nivel mental, a una capacidad espiritual impresionante y que aparte de todo esto es un empresario súper exitoso en el mundo de las redes de mercadeo. Hoy tiene, junto con su esposa, un rango súper icónico dentro de esta compañía, Fusion, de la que hemos venido hablando hace días. Es Blue Diamond, es decir, una persona que tiene un nivel de resultados muy grande. Y hoy estoy con él en Barranquilla. Estamos creando nuestro primer video podcast de este proceso de crecimiento de esta familia que estamos creando con este servicio tan espectacular de Spotify y que agradecemos que ustedes estén conectados. Hoy esta persona nos va a entregar información de valor. Y yo quiero que además ustedes sepan que es una persona que no solamente ha conectado con su esencia como ser humano, sino que a través de la capacidad que tiene de conexión espiritual y esa capacidad que tiene de poder transmitir su fe, está construyendo una comunidad que trasciende las barreras. Orlando Salazar, muchas gracias por estar aquí en la cabina de nuestro podcast Vida Después del Mundo Tradicional. ¿Cómo estás? Excelente, excelente. Bueno, para mí es un placer de verdad, Andrés. Gracias por esta invitación. Sabes que también viniste invitado para hacer un movimiento interesante acá en Barranquilla y qué placer que pueda servirte y servir a todas estas personas que están escuchando y viendo de toda esta información importante que les permite crear conciencia para tomar decisiones. Así que gracias a lo que vinimos a servir. Bueno, muy bien. Orlando, vamos a entrar en materia. Orlando no es una persona que haya sido empresario toda la vida. Conozco algo de su historia, pero hoy quiero profundizar un poco más porque es un poco extraño cómo llega este mundo de la red de mercadeo a una vida en teoría normal en la que vivía una vida tradicional. Conozco de que en algún momento estuviste con una condición financiera súper complicada, pero ¿cuál fue ese clic? Ese clic que te mostró el camino hacia el mundo del emprendimiento en la red de mercadeo. Poderoso eso que dices, André, porque justo venía pensando en eso. El recordar, siempre es importante el recordar cómo empezaste, ¿cierto? Y bueno, de una u otra manera, yo viví una vida, mi juventud, tranquila, con un estrato socioeconómico medio. Algo que me conectó muchísimo en la infancia y que me di cuenta ahora último es que yo no viajaba internacionalmente. Yo no sabía lo que era estar en hoteles 5 estrellas, wow, ni un todo incluido. Una vida normal. Una vida normal, ni un desayuno incluido. Mis paseos era ir a la casa de mis tíos a jugar con mis primos en Santa Marta, Cartagena. Y para mí eso era lindo porque uno no extraña lo que no conoce. Y cuando empiezo a crecer, llego a estudiar en una prestigiosa universidad aquí en Barranquilla. Soy ingeniero industrial de profesión. Empiezo mi carrera en empleos tradicionales. Me doy cuenta que el sueldo no es muy alto y empiezo a incursionar en negocios tradicionales. Tuve un bar-restaurante que duré un año. Quebramos. ¿Por qué? Porque no tenía todo el tiempo disponible para dedicarle al negocio. La gran mayoría de la gente también quiebra en empleos tradicionales en el mundo tradicional. Normal, sí. Así es, quebramos al año porque no tenía el 100%, porque trabajaba y me dedicaba al negocio tradicional. Y yo, o sea, hacías empleo y a la vez también ibas... A la vez me dedicaba al negocio, pero me di cuenta que no era sostenible en el tiempo. Pasaron cosas, inseguridad, robos de los mismos empleados y muchísimas cosas que ocurrieron, que tomé la decisión junto con mis socios de renunciar a ese que hasta el momento había sido uno de los sueños, y volvía simplemente a estar en el empleo como especialista en mercadeo, una multinacional de bebidas azucaradas. Y al mes... Sería lo que será tu competencia hoy en día. Mi competencia hoy en día. Y al mes, imagínate, me retiran de la empresa. Quedo sin el negocio y quedo sin la empresa, sin el empleo. Y yo digo, todo es perfecto. Para mí en ese momento era el peor momento de mi vida. Claro. Pero
¿qué hubiera pasado si a mí me retiran antes y quedo con el negocio? Me enfoco en el negocio y quizás lo sacamos adelante y hoy no estuviéramos contando esta historia que ha sido un gran propósito en mi vida y en la vida de muchas personas. Me voy a entender. Como me quitaron todo, yo ahí empecé a pedirle a Dios en oración una oportunidad y te soy sincero, la oportunidad que llegara de primero, esa la iba a tomar y la iba a arrebatar porque yo tenía urgencia. Yo no quería darle cargas a mis padres en ese momento. Tenía 24 años y yo le dije, mis padres no van a saber nada de esta situación y de este rollo, de estas deudas que me dejaron, me dejó el negocio tradicional. Yo lo voy a resolver solo y ahí de rodillas todas las noches. Me acuerdo una vez que mi mamá abrió la puerta del cuarto y me vio de rodillas llorando y me dijo, mijo, ¿qué te pasó? Y yo, nada, mamá, nada más estoy llorando. O sea, tanto era la petición y el clamor que estaba haciendo por una oportunidad que a las 2 semanas llegó a través de una persona que hoy no está en la industria, pero fue el angelito que me colocó para que hoy viviéramos un propósito enorme. O sea que ese punto de quiebre realmente cambió tu percepción frente a la oportunidad, más bien. Así es. Que tal vez de pronto lo que yo me he dado cuenta es que hay muchas personas que pueden recibir un plan de negocio, recibir una presentación de negocios, una propuesta súper diferente a lo tradicional, pero tal vez no está preparada para poder entender la oportunidad. Tú estabas preparado. En apertura total, en apertura total. Wow, yo creo que eso es supremamente importante porque a muchas personas les pasa. Tal vez de pronto no son terreno abonado y le tienen que pasar ciertas dificultades, como también hay otras personas que a través de ese tipo de espacios, y hoy hay mucha información, ya se han dado cuenta que existen otros medios. Nuestro programa se llama Vida Después del Mundo Tradicional. Hemos decidido colocarle ese nombre porque de alguna manera todos obligatoriamente estamos por un sistema involucrados e insertados en un mundo tradicional porque la educación nos coloca ahí, el gremio nos pone ahí, nuestra familia nos pone ahí, pero hay algo, siempre yo hago esa pregunta, algo que te saca de ese mundo tradicional y te pone a vivir en excelencia, te pone a vivir diferente, te pone a vivir como el 5% de la población del mundo, pero siempre es algo. En tu caso realmente tú ya estabas solicitando una oportunidad y está llegando a ti. Muy bien. Orlando, esta pregunta yo creo que de pronto puede herir un poquito fibras allá internas, pero yo me he dado cuenta que en el mundo de las redes de mercadeo las personas son unas antes y después. Así es. En mi caso sucedió, pero yo quiero saber cuál era esa estructura, en qué se soportaba el Orlando Salazar antes de conocer las redes de mercadeo y cuál es la estructura en la cual se soporta el Orlando Salazar, hoy especialista en redes de mercadeo dentro de la compañía Fusion Internacional. Wow, es espectacular porque, como dicen por ahí, hoy me presento nuevamente después de muchos años porque la persona que era hace años antes no se parece para nada a la que soy ahora. Eso, el que te conoció antes no te conoce ahora. No me conoce. Wow. Porque cuando antes obviamente no había información, cuando entras a la industria, entras a un ecosistema que te protege, que te cuida, que te da información de valor, información diferente, donde lo normal es que te reconozcan, que haya palabras de afirmación, donde te entrenan en finanzas personales, en liderazgo, en trabajo en equipo. Y eso quizás son cosas que no vemos allá afuera, lo normal. Lo normal no es que te reconozcan, lo normal es otras cosas allá afuera en el mundo tradicional. Y yo venía con hábitos de lo que mi alrededor podía, digamos, percibir. Mis amigos, la gente con la que me rodeaba en ese tiempo, y obviamente eran malos hábitos como el alcohol, como la rumba y muchísimas cosas más. De hecho, había cercanía con Dios, tenía fe, pero no tenía una relación con Él. Y cuando yo entro a la industria y empiezo a recibir información diferente, ¿qué hace la industria? Te desnuda, porque antes no eras consciente, pero ahora eres consciente y te das cuenta que hay que meter mano en algún área. Es como un despertar realmente. Es un despertar, es como que te quitan una venda y dices, wow, hay una vida más allá de lo que ya he estado viviendo. Puedo tomar decisiones, puedo hacer cambios en mi vida, puedo cambiar y mejorar mis hábitos. ¿Y quién ha dicho que el levantarte temprano, que el ser un buen hombre, ser un buen esposo, ser un buen papá, ser un buen hijo es malo? Es de hecho el mayor nivel de propósito que hay. Y allá afuera hay muchos malos hábitos que se normalizan.
Pero cuando entras acá te das cuenta que definitivamente tienes que meter mano en áreas de tu vida. Y ahí fue que empecé a meter mano, porque yo era una persona, estaba en obesidad, con muchos malos hábitos, quizás no honraba a mis padres, no conocía lo que era honrar a los mayores referentes en la vida de las personas. Y llego aquí y empiezo a tomar ciertas decisiones y como te comentaba hace un momento, Dios te empieza a quitar cosas sin dolor, ya no las extrañas, ya empiezas a darte cuenta, el círculo con el que estás, empiezas a andar más, el nuevo círculo, y empiezas a ser selectivo con las personas con las que te rodeas. ¿Por qué? Porque te das cuenta que este círculo te está elevando a un nivel mayor. Conversaciones diferentes, reconocimiento, información de alto valor, y empiezas a ser parte de ese círculo, y ese círculo te ayuda a tomar decisiones totalmente diferentes. Llega un momento en que esa persona que te conviertes te transforma en un resultado en el negocio. Porque es inevitable, cambian tus hábitos de manera positiva y cambia todo alrededor, a nivel financiero, a nivel emocional y a nivel de tu organización. Es muy poderoso lo que estás diciendo, porque mira, yo hablaba de una estructura, pero no me imaginaba que realmente ese tipo de consolidación de lo que encontraste aquí permeó todo tu ser. Así es. No solamente es algo en particular, sino que te volvió un ser integral y encontraste aquí en la industria cosas que antes no conocías. Así es. Orlando, hablemos de familia. Algunas personas están por ahí viviendo la vida tratando de mejorarle la vida a su familia, y yo creo que uno de los motores principales de la gente es poder garantizar la estabilidad, la tranquilidad, el techo, la alimentación para los suyos, y en la búsqueda constante de ese bienestar o de eso básico se nos va la vida. Así es. Yo percibo que en algún momento de mi vida pasó algo, pero nunca tuve tal vez la oportunidad de pensar en lo extraordinario, porque estaba sobreviviendo. ¿Cómo pasa una pareja que conozco la historia poderosa de ustedes, pero me gustaría que las personas que nos están viendo hoy la conozcan, logran pasar de lo ordinario a lo extraordinario gracias a lo que aprenden dentro de la industria del red de mercadeo? Poderoso eso que dices, porque nuestra primera temporada... Porque he tenido la oportunidad de ver la vida extraordinaria que están viviendo. Gracias. Entonces me gustaría que muchos... Y hemos viajado juntos, hemos ido a Europa, al norte de Europa, al crucero, hemos compartido de esa abundancia juntos. Claro que sí, Andrés. por supuesto. Por eso quiero que les cuentes a todas las personas qué es esa vida ordinaria y cómo realmente lo que atravesó en ti te convirtió en un ser extraordinario gracias a esta industria. Poderoso. Entendiendo que la pobreza es mental. O sea, que independientemente del proceso financiero que estés pasando, tú no te inventes que eres pobre, que hay escasez en tu vida, que hay limitantes. Simplemente estás pasando por una temporada de un proceso donde estás teniendo aprendizajes y hay que saber leer la situación. Nosotros pasamos por un momento, a pesar de tener resultados en el negocio, no teníamos sano un área que eran las finanzas personales. Había malos manejos financieros y llegamos nuevos. Pero eran ambos. Ambos. Wendy y tú estaban... Habían deudas por este lado y deudas por este. Entonces, literal, deudas a nivel general, porque no había una sanidad en esa área, a pesar de ser productivos y de ya generar muy buenos ingresos en el negocio. Estamos hablando de unos $5,000, $7,000 al mes y no estábamos pasándola bien por malos manejos financieros. Y en esos momentos, una de las cosas que nos pasó fue cuando empezamos a crecer, dejamos de sembrar. Eso fue algo que no lo recomiendo en esta industria ni en ninguna. Porque obviamente esta industria te permite acelerar resultados. O sea, para mí es la mejor herramienta para acelerar sueños. La industria en la que estamos tú y yo. Pero cuando tú siembras, empiezas a construir. Y lo que al principio te costaba para generar un cheque, un resultado, tú rompes esa membrana y llega un momento donde trabajas poco. Te relajas. Y ves mucho. Ves abundancia en tus cheques, en tus comisiones. Y llega un momento en que eso hasta puede confundir porque te relajas, sueltas. Pero el hecho de que sueltes quiere decir que no estás pensando en el que está
tomando la decisión hoy. Del que dice que sí a esta oportunidad, el que cree en ti o el que cree en alguien de tu organización. Me voy a entender, solamente piensas en tu cheque. Pero, ¿por qué te digo esto? Porque cuando le bajamos al acelerador, llegó un momento donde habíamos cosechado, pero como hubo una temporada que dejamos de sembrar, empezó a bajar el ingreso. Y cuando bajó el ingreso, ya teníamos un estilo de vida alto y ya no lo pudimos sostener. Hubo una temporada de verdad difícil y ahí metimos mano. Primero entendimos eso, que independientemente del momento en el que estemos, siempre hay que estar sembrando. Ya no por el cheque tuyo, sino por propósito, por ayudar a otros. Y ya cuando tú tienes un propósito de servir y ayudar a otros, esto se te vuelve un disfrute cada día. Cada día de siembra se te vuelve un disfrute. Ese es el primer aprendizaje. Y el segundo es entender que había que meter mano en algo que no estaba cuadrando a pesar de tener buenos ingresos. Dicen por ahí que alguien que no tiene finanzas personales sanas se gana la lotería y en menos de un año vuelve a estar endeudado. ¿Me hago entender? Entonces ahí le metimos mano a las finanzas. Empezamos a estudiar, a meter mano, a tomar decisiones, a apuntar, poner fechas para, digamos, cumplir esas metas de pago de deudas y otras cositas más y otros proyectos. Viajamos internacionalmente a educarnos. Aunque no teníamos el ingreso, invertimos y otras personas hubieran podido decir, no, 10 millones de pesos. Me quedo quieto. $3,000, esos $3,000 me sirven para pagar una deuda, pero elegimos viajar a meter información aquí porque lo más importante es lo que está aquí. Y en ese proceso simplificamos, en ese proceso no éramos impulsivos para comprar cosas, sino le bajamos un poco a eso. Y en nuestra mente sabíamos que estamos progresando, aunque aparentemente no se veía. Pero el progreso primero está aquí. Y cuando empezamos a hacer esos ajustes y empezar a sembrar de nuevo, creció el ingreso, pagamos deudas. En menos de 3 años llegamos a pagar $75,000 en deudas. Wow. Con esta oportunidad no teníamos otra opción, era con este negocio, con esta industria. Y aparte, sostener el estilo de vida. Imagínate, sostienes el estilo de vida y puedes ahorrar, tener un bolsillo para pagar deudas. Eso solamente pasa aquí. Y cuando tienes estructura, metas claras y estás sano, estás dispuesto a sanar en todas las áreas donde tienes que meter mano. Entonces, así fue ese proceso, definitivamente muy valioso, porque hoy nos ha permitido ayudarle a personas que también han pasado por eso y poderlas levantar. Orlando Salazar es conocido en la industria de las redes de mercadeo por ser una persona distinta. Es una persona distinta porque conecta con lo espiritual. Además de ser un líder dentro del mundo de las redes de mercadeo, es un líder espiritual que también es pastor, que también lidera a personas, es decir, es un servidor de Dios. ¿Cómo hago yo para que no compitan Eso, buenísimo. entre sí la labor religiosa, la labor pastoral, el ministerio que te fue encomendado y esta oportunidad en las redes de mercadeo? Poderoso. El ministerio eres tú, el ministerio soy yo. Donde quiera que Dios nos coloque, Dios nos va a usar como instrumento. Mucha gente piensa que el servir a Dios va a estar en una congregación o en 4 paredes y eso intenta confundir a las personas. Pero cuando tú te das cuenta que la persona que tiene los dones eres tú y soy yo, y esos dones pueden ser transmitidos a donde quiera que vayas, entiendes que tu ministerio está en tu casa, tu ministerio está en la congregación, obviamente, donde haces un servicio a Dios, digamos, más estructurado, pero en tu ministerio principal es tu casa, tu hogar. Ahí también hay un ministerio. En tu organización, en tu equipo, en tu negocio, en tu trabajo. Tú tienes un don que tienes que dar al servicio de los demás. Cuando sabes que el ministerio eres tú, que los dones te los ha entregado Dios a ti, entiendes que donde Dios te coloque, tú vas a ser instrumento de Él. Y ahí lo haces con pasión en cualquiera de las áreas. Todo es un tema de organización, de agenda y de prioridades. Obviamente, Dios en primera medida como relación personal, el hogar también es un lugar donde hay que darle prioridad. Y después vienen todas las áreas como el trabajo, los hobbies y todas esas cosas, pero en ese orden de prioridad, darle siempre el espacio a lo que es importante para ti y que sepas
que no estás descuidando tu ministerio, porque el ministerio lo cargas contigo. Y ahí es poderoso porque con una conversación en tu negocio, en tu trabajo, una mentoría, una capacitación que hagas, ahí estás sirviéndole a Dios. Estás sembrando esperanza, estás sembrando la palabra de Dios. En una consejería de parejas, a veces hacemos consejerías y no es en una congregación. Salimos a tomar un café, salimos a comernos algo con una pareja de amigos o incluso de socios. Y ahí estamos siendo instrumento de Dios para la vida de esas personas. Entonces, cuando entiendes que el don es tuyo y que a donde quiera que vayas lo puedes usar para el servicio de Dios, todo te fluye y no hay confusión. Orlando, incluso me he dado cuenta de que tal vez podemos usar el vehículo de la compañía, de la red de mercadeo, como una excusa, un vehículo, un motivo para poder llegar a muchas personas y de alguna forma también ellos van a poder interpretar una oportunidad de conexión con algo que está por encima de lo natural. Así es. Y de eso me he dado cuenta. He tenido la oportunidad de poder tener contacto y tener dentro de mi organización a líderes espectaculares que llegan por un producto o que llegan buscando un negocio y luego terminan haciendo un nivel de conexión tal que sobrepasa, vuelvo y te digo, lo natural. Así es. Tú empezaste tu congregación primero o después de Fusion. ¿Cómo fue todo este proceso de arranque? O sea, ¿cómo es que llegas a convertirte en un líder espiritual también? Qué poderoso, porque primero llegó Fusion. A través de Fusion llegaron personas que fueron muy claves en el proceso de la formación de la congregación. Personas que estaban más cerca de Dios, tenían una conexión mucho más cercana, porque en ese tiempo nosotros no teníamos la claridad o una relación tan íntima con Él. Y una de esas personas, una hermana, familia de nosotros, no de sangre, pero obviamente la vida nos ha regalado una hermana llamada Yurley Ruiz. Ella creó un grupo de oración y a través de ese grupo de oración, en las noches son productivas en el negocio, ¿verdad? Así es. Pero mi esposa decía, en ese tiempo no éramos esposos, éramos novios, vamos a ese grupo, vamos a ese grupo. Llegó un momento en que el grupo era en la casa de mi esposa. En ese se reunían primero por trabajo. Sí. Y alguien que venía súper enchufado con todo el tema de Dios, llega e incendia los corazones. Exactamente. Wow. Entonces, ese grupo de oración, yo le decía a mi esposa en ese momento, el martes en la noche es día de trabajo. Yo no puedo ir a ese grupo. Hay que trabajar, hay que dedicarle al negocio. ¿Cómo le vamos a quitar una noche al negocio? Y Dios me habló cuando fui un par de veces, y en una de esas veces me habló y me dijo, si tú te enfocas en mi agenda, yo multiplico la tuya. Y cuando le metimos prioridad a ese martes, mucha gente que estaba en el negocio le decíamos, la agenda de trabajo es en la casa de Wendy, la agenda de trabajo es en la casa de Wendy. Y cuando llegaban se daban cuenta que era un grupo de oración y se quedaban. Y muchas de esas personas, porque fue un proceso de un grupo de oración de 3 años, después llegaron los pastores principales, el pastor principal estaba estudiando teología en Estados Unidos, llegaron y eran amigos de la persona que ya había creado el grupo y nos presentaron con ellos y hicimos mucho feeling, realmente conectamos muchísimo con ellos. Y a los 3 años le dijimos, ya se reunían 60 personas en esa sala, ya no cabíamos, que dijimos, es momento de crear comunidad. ¿Qué hay que hacer? No teníamos ni idea. Yo todavía estaba asistiendo a Iglesia Católica, buscando por aquí, por allá. Mucha gente en esa sala ya estaba buscando más. Y por eso dijimos, ya estamos listos, porque la gente necesita reunirse a conectar con una visión. Y ahí fue que se abrió la comunidad en la que estamos, que se llama Familia Real. Y luego, en el proceso, Dios nos dio una asignación que es ser pastores de parejas en el movimiento Parejas de Reino. Wow. Oye, qué historia tan interesante, pero mira que confirma lo que yo te decía. Primero termina siendo la compañía, siendo la industria, el vehículo para llegar y conectar con muchas personas. Así es. Orlando, tengo una última pregunta y téngase duro. Téngase duro. Se puso bueno. En un principio no veías mucho. En un principio no tenías buenos resultados. ¿No era mejor quedarse quieto? ¿Por qué esperar? Si habían otras oportunidades de tener ingresos.
¿Qué pasó en la mente de Orlando en ese momento? Bueno, algo que entendí cuando yo recibí una información, porque cuando yo entré al negocio, empecé a trabajar con mi hermano, aproximadamente año y medio. Y en ese año y medio no me estaba gustando lo que hacía. Me sentía... ¿Ok? No me gustaba, quería ser libre, quería construir mi propio futuro, quería construir mi propio sueño. Estamos hablando de cuando estabas trabajando con tu hermano, Con mi hermano. en algo diferente en las redes. Y paralelo al negocio. Ya. Porque mi primer año y medio fue así, part-time. Año y medio part-time. Y yo fui a un evento internacional y ahí tomé una decisión y le mandé un video a mi hermano y le dije, brother, trabaja tu sueño, esa es tu empresa, yo me quedo con este sueño. Ya entendí lo que tengo en mis manos y voy a empezar a construirlo. Es más, yo le dije, brother, te vas a enorgullecer de mí. Y hace menos de 6 meses me manda el video y me recuerda y me dice, te tomó 10 años ser exitoso de la noche a la mañana. Qué poderoso. ¿Y qué pasaba? Yo no veía nada, pero como ya Dios me había puesto en evidencia, cuando quizás no tenía resultados físicos, no se veían mucho. Lo tenías que hacer. Mi mamá me decía, mi hijo consigue un trabajo. Mi hermano me decía, tú tienes buen perfil, te mando un cargo de gerente, un amigo de una empresa necesita tal, te mando correos. Yo no vi ninguno de esos correos, porque me sostuvo esa declaración que le hice a mi hermano durante muchos años. ¿Hasta qué? Hasta que funcione. No miré atrás. Tú me puedes decir, Orlando, ¿en serio? Definitivamente Dios nos sostuvo en ese momento. Nunca hubo una dirección de empieza a buscar por otro lado. Siempre fue aquí y me conectó a entrenarme, capacitarme, ampliar mi visión, conectarme con la visión de la empresa, de ver resultados en otros y entender que ese momento iba a llegar también para mí. Por eso te dije ahorita, a que estábamos hablando, una promesa que me mantuvo durante todo este tiempo fue: dichosos somos los que creemos, aunque no hayamos visto. Y eso te lo quiero regalar en este día tan especial para ti y para todas esas personas que nos están escuchando. Wow, Orlando, de verdad que siempre será un honor escucharte. Muchísimas gracias y esperamos poder tenerte en otro capítulo de vida después del mundo tradicional. Así que, amigos, muchísimas gracias por estar atentos. Síganos en todas nuestras plataformas, continúa y no te pierdas ninguno de los capítulos de este maravilloso programa, porque no estamos hablando solamente de una historia normal, estamos hablando de la transformación y de vivir una vida en excelencia, porque el mundo, después de que tú pasas el miedo, de que tú atravieses ese mundo tradicional, es excelente. Te esperamos de este lado del mundo tradicional. Te esperamos de este lado de la vida que realmente tú te mereces. Así que, amigos, muchas gracias por estar aquí. Orlando, mil gracias. Y nos vemos en la próxima oportunidad. Chao, chao.